Entonces, en este tema de la visibilidad, también hay otra cosa fundamental que reconocer. Aquí me gustaría resaltar los estudios o el trabajo que ha hecho Nelsa Curbelo, una mujer que construyó los barrios de paz en Ecuador. Ella entiende que en la medida que la gente se reconoce y se hace visible a través de sus potencialidades, convirtiéndose en referentes positivos, hace posible que no suceda más esto que ella dijo, y quiero decirlo de sus propias palabras. Cuando una sociedad tiene miedo, esta sociedad ataca y se vuelve más violenta y hace respuestas violentas en la parte más vulnerable de la población. Una sociedad que pierde poder tiende a ser más violenta. Entonces, para no caer en la violencia, nosotros como grupos, como sociedad y cada uno de nuestros grupos vulnerables deben de una u otra manera no asumir más la posición de miedo, asumir sus realidades y convertirse en esos barrios de paz que tanto trabajó nuestra querida Nelsa Curbelo. Las sexualidades más allá de los géneros. Para poder comprenderla, debemos hacer referencia a ciertos conceptos fundamentales. Hemos escuchado mucho la palabra sexo, sexualidad, erótica, género. Y muchas veces no hacemos insistencia en saber a qué hacemos referencia. Cuando quizás a ustedes se le habla de sexo, o piensan hombre-mujer, hembra-macho, o piensan en relaciones íntimas, realmente lo que piensan en el acto coital. Pero desde las sexualidades humanas, más allá de los sexos, de los géneros, podemos comprender que el sexo no se circunscribe al uso de los genitales. No está referido a la forma en que uso mis genitales, está referida a cómo me configuro como individuo, como persona, desde esa perspectiva, y no desde una visión dual, y eso lo vamos a ir reforzando. Entonces quiero insistir, el sexo tiene que ver con la configuración o cómo me configuro desde mis experiencias biológicas, psicológicas, sociales, y me van construyendo en esas sexualidades que van desde lo femenino a lo masculino o de lo masculino a lo femenino. Por otro lado, también otro concepto que hemos hablado, ¿qué son las sexualidades? Cuando hablamos de sexualidad, ¿qué es sexualidad? Se refiere y tiene que ver con mi vivencia, con las experiencias de vida, tiene que ver con quién soy, tiene que ver con mi voz, con mis sueños, con mi fantasía, con mi expresión, con mis gestos. Entonces, estamos refiriéndonos a que la sexualidad está presente a lo largo de nuestra vida y es fundamental en esas relaciones humanas. El sexo me configura en ese largo de lo femenino a lo masculino y la sexualidad me permite tener esas vivencias en ese largo continuo de lo femenino a lo masculino. Asimismo, cuando me hago referencia a lo que son la erótica vendría siendo algo así como mis estrategias. ¿Cuál es el modus operandi cuando quiero estar con alguien, cuando quiero conquistar a alguien, cuando me enamoro de alguien? ¿Cuáles son las acciones que tomo en ese camino de la conquista de ese otro? Es decir, es algo que se hace. Y entonces fíjense lo que estamos diciendo. El sexo es algo que es. La sexualidad es algo que se siente. Y la erótica es algo que se hace. Ahora tenemos un tema bien interesante como lo es el género. El género quizás lo podemos ver desde distintas perspectivas, desde lo que dice la doctora Dolores Giuliano, desde lo que dice el doctor Efigeno Mesúa, desde lo que dice la filósofo Beatriz Preciado. Ellos de cierta manera han acordado que sí tiene algo que ver, que pertenece a la construcción social, es decir, lo que la sociedad espera de mí como mujer, es decir, son los papeles y roles que yo debo tener ante la sociedad como mujer, o lo que yo debo hacer, si soy hombre, como hombre. Hemos querido normalizar la sexualidad humana en dos parámetros, en dos aristas. Y dos aristas que no se reconocen, y dos aristas que son contrapuestas. Hemos querido enseñar que los hombres no pueden comprender a las mujeres y que las mujeres no pueden comprender al hombre. En este punto ha sido el elemento fundamental para separarnos de eso que nos acerca como humanos.
Por eso, de aquí en adelante ustedes van a entender que esta dicotomía ha sido cuestionada desde la ciencia. Ya no podemos hablar de que somos absolutamente femeninos, absolutamente masculinos, absolutamente machos, absolutamente hembras. No hay una visión dicotómica. Hay seres humanos que no entran dentro de esa visión dicotómica de la sexualidad humana. De hecho, incluso usted que me está escuchando tampoco entraría en esa visión dicotómica. Además que también ha sido algo construido mediáticamente, los medios, los libros, los chistes, la música construye la sexualidad humana desde la dicotomía. Hoy día la ciencia lo cuestiona. ¿Por qué? ¿Por qué lo cuestiona? Pues ustedes me dirán, bueno, si vemos un cuerpo humano, existen personas que tienen pene y personas que tienen vagina. Entonces, quiere decir que ahí hay una dicotomía. Pues les cuento que hay personas que tienen lo que se llaman ambigüedades de los sexos. Son personas que no entran en ese formato biológico de esa construcción estricta de los genitales. De hecho, en la 10ª semana de embarazo, cuando ya somos unos fetos, en ese momento la madre, digámoslo así metafóricamente, le envía a su fetico, pues, por ejemplo, si va a ser varón, le envía testosterona. Pero sucede algo interesante, que el bebé es inmune a esa testosterona, lo que hace que siga el curso natural que era ser una mujer, que ese feto se desarrollara y naciera como una mujer. Lo que cuestionó mucho el hecho religioso está en la Biblia, que nacemos del hombre, y esto demostró que venimos de modelo femenino, que la construcción humana viene de lo femenino. Por eso es que los hombres tienen tetillas, porque vienen preparados o para tener mamas o para no tener mamas. ¿Okay? De aquí podemos comprender lo siguiente. Entonces, si desde lo físico, de lo genital, hay ambigüedades, no hay dicotomía, entonces alguien me podría decir, bueno, pero entonces desde lo endocrino, hay gente que puede ser que esto es que tiene mucha barba, que es muy corpulento, y eso quiere decir que los hombres tienen testosterona, y entonces las mujeres que son más delgadas o con más grasa, entonces tienen feromonas, estrógenos. Y déjeme decirle que no, que tanto hombres como mujeres tienen testosteronas y estrógenos. Hombres y mujeres tienen una dualidad donde ustedes pueden ver hombres con senos y pueden ver mujeres sin pechos. Pero es por esa construcción o esa carga, lo que se llama la carga hormonal, con la cual nace el individuo. Entonces tampoco conseguimos una dicotomía en ese aspecto. Y volviendo al tema genético, pues podamos darnos cuenta que la gente diría, bueno, pues nada, vamos a resolver el asunto. Los médicos dicen que si yo soy mujer es porque tengo XX, y si yo soy hombre es porque yo tengo XY. Y entonces aquí viene a sucedernos algo muy grave, que es que hay personas que no tienen esa configuración. Hay personas que tienen XXY, X, lo que se llaman los X0s, X, Y, como les dije. Entonces no hay esa dicotomía exacta que nos diferencian y poder decir estos son hombres completitos y hembras completitas, y entonces aquí nos diferenciamos. Somos un intermedio en un continuo. Los seres humanos simplemente somos una combinación de feminidades y masculinidades, desde lo biológico, desde lo psicológico y desde lo sexual, que nos configuran en un continuo que va de lo femenino a lo masculino. Se supone que si yo soy una parte que no es absolutamente completa y que carece de ciertas características, yo debería complementarme con otro ser que tiene algo que yo no tengo. Entonces aquí, esa visión que hemos normalizado desde la ciencia, desde lo social, desde lo interno, porque lo hemos naturalizado, es simplemente para mantener un modelo donde nosotros nos construimos como medias personas. Cuando yo digo yo soy mujer, desde esta construcción tradicional, estoy hablando que yo he renunciado a mi capacidad de autorrealización, porque quien me realiza es el hombre. Y cuando yo digo que soy hombre, yo renuncio a mi sensibilidad, porque yo soy quien autorrealiza al otro.
Entonces establecemos relaciones de control de la sexualidad humana. Para que tú te puedas relacionar con el otro y te complemente, necesitas aquel que tiene lo que a ti te falta. Esta idea del control de la sexualidad humana también tiene varios puntos. Dice, se sustenta en otros modelos. Si nos ponemos a estudiar cómo ha sido esa relación de esa dualidad inventada, artificial, que hemos querido mantener en el tiempo, que él había sustentado aproximadamente 3 modelos que evolucionaron en el tiempo. El primer modelo era el modelo reproductor, donde los hombres sí tenían una sexualidad, donde los hombres sí tenían emociones desde el punto de vista de esa sexualidad, pero las mujeres éramos seres asexuados. Las mujeres no sentíamos, las mujeres no teníamos nada que responder de lo sexual, simplemente éramos reproductoras, solamente reproducíamos en ese encuentro de las sexualidades humanas. Ahora, una vez que entendemos que los sexos o que la sexualidad humana no puede circunscribirse a la reproducción, los seres humanos no solamente se unen para atraer niños, para reproducirse, para fabricar humanos, entonces viene otro modelo. Bueno, está bien, las mujeres sí pudieran de repente de alguna u otra manera empezar a sentir algo, pero vamos a hacer algo. Para que las mujeres puedan tener relaciones varias y no ser catalogadas como indecentes, vamos a inventar lo que se llama el modelo romántico. Sí, vale, yo estuve con ese chico no simplemente porque ese chico de repente tenía algo que a mí me agradara y que el sexo por sí es interesante, sino simplemente porque yo estoy enamorada. Entonces, para poder que la mujer tuviera un encuentro con su parte sexual, ella debía estar enamorada. Entonces evolucionamos del concepto de lo que es la sexualidad, desde lo que es el modelo de reproductivo, y avanzamos al modelo de lo que es el modelo romántico. Pero la cosa no queda ahí. Después, para seguir teniendo el control de las sexualidades humanas, pasamos a otro modelo que se llama el modelo de las sexualidades equivocadas. ¿Y qué es esto? Pues si yo digo que tú como ser humano no entras en este cuadro donde los seres humanos somos incompletos, donde los seres humanos necesitamos al otro para complementarlo, donde yo renuncio a hacer algo, entonces debo inventar otro modelo que me diga que si tú no cumples con esto, entras en lo que se llama las sexualidades equivocadas. Y un previo antes de ese punto, quiero decirles que, por ejemplo, los hombres de una u otra manera le ha costado mucho avanzar en los modelos de construcciones de sexualidad, porque como a ellos al renunciar se le da poder. Yo renuncio a mi sensibilidad, pero yo soy un ser humano quien tiene poder y que es poseedor de un objeto. En cambio, nosotras las mujeres se nos hizo mucho más fácil romper con los modelos y ¿cómo se llama?, confrontar esos modelos, es porque simplemente al renunciar a esa parte de autorrealización no ganábamos nada. Entonces, eso hizo flexibles los cambios y las nuevas construcciones de feminidades. Para evitar que esas sexualidades siguieran avanzando en sus modelos y las sociedades tratando de mejorar esas relaciones, entonces se inventó otro modelo de control que se llama, lo que les dije, el modelo de sexualidades equivocadas. ¿Qué son? Son aquellas personas que no entran dentro de la norma, que no establecen relaciones heterosexuales de manera normada, y eso se los explico de esta manera. Por ejemplo, ¿quiénes eran? Esos eran las malas mujeres y los hombres que no eran reconocidos como hombres. Las malas mujeres, las buenas mujeres, por ejemplo, eran las esposas, las tías, dedicadas las monjas. Y fíjense que la reproducción del modelo de heterosexualidad de lo que hemos hablado, las monjas se casan ¿con quién? Con Dios. Reproducen un modelo masculino, aun cuando son solteras lo reproducen. Y las solteras que nunca se casaron, pues ellas, para que la sociedad las acepte y la vea como buenas mujeres, pues fueron mujeres que por sus desgracias ningún hombre la pudo ver, y entonces ellas, pobrecitas, tuvieron que vivir solteras, pero bueno, con tal que ellas se mantengan puras y castas hasta el final, todo está muy bien. Ahora, este grupo de control, para minimizar lo que estaba sucediendo de las malas mujeres y los hombres que no correspondían a esos modelos, empezamos a hablar de las prostitutas y las lesbianas. Eso es lo que se llaman las malas mujeres. ¿Qué pasaba con las prostitutas? Las prostitutas tenían las mismas relaciones sexuales, iguales que lo haría una mujer heterosexual con su esposo. Muy rápido, en breve tiempo, poco creativo, no había diferencia. La única diferencia es que ella usaba el sexo para lucrarse. Usaba el sexo con quien ella quería y cuando ella quería, y tenía un contenido económico. ¿Qué molestaba
de la prostitución, la promiscuidad, el hecho de que la mujer estaba fuera del control de la hegemonía masculina, la mujer prostituta. Ahora, ¿qué pasaba con el modelo de las lesbianas, de las otras las malas mujeres lesbianas? Que esas sí estaban totalmente fuera de la hegemonía masculina porque su sexualidad absolutamente no necesitaba la presencia del hombre. Entonces eso lo hacía mucho más peligroso, entonces eran mujeres malas, perversas, y había que de una u otra manera aislarlas. Ahora, ¿qué pasaba con los chicos que no entraban dentro de la construcción de esas masculinidades heteronormadas? Eran hombres que no eran reconocidos como hombres, eran vistos como seres inferiores y hombres que querían copiar un modelo perverso que era el modelo de las malas mujeres. Entonces vean cómo para ir naturalizando que si tú querías ser un buen ser humano tendrías que estar en los modelos de los reproductivos y los modelos románticos, y si tú querías que la sociedad te rechazaba entrabas en el modelo de lo que eran las sexualidades equivocadas. Así que en ese camino de reconocernos en nuestras sexualidades, en ese intermedio, más allá de una dicotomía, sino en un continuo, me gustaría dejarlos con las palabras del doctor Efigenio Mesua. Los deseos son lo que son y no lo que yo deseo que fueran. Por eso es más valioso hablar de hombres y mujeres que de heterosexuales y homosexuales. De aquí que lo importante de ahora en adelante es que usted diga que somos seres humanos con distintas formas de amar, de ser y estar en el mundo, en lo femenino y en lo masculino.